Bueno, son las 9:32. La palabra descolonización es una palabra muy importante para todas las almas libertarias del mundo, ¿no? Alude a esos momentos en que los pueblos logran ejercer su propio destino. Y si ustedes miran la historia de los países, los momentos de la independencia siempre se convierten como en los momentos más importantes de la historia. Y el tema de la descolonización tiene también algunas expresiones contemporáneas, porque hay países que se han demorado un poquito más en alcanzar la independencia o que han tenido luchas de independencia más recientes. Y qué duda cabe que dentro de estas luchas por la descolonización más contemporánea, la independencia de Argelia en ciertos momentos se volvió simbólica, ¿no? No solamente para ese pueblo, sino también para el mundo, con una guerra incluso de muchos años que dio lugar finalmente a que ese país se emancipara del colonialismo francés. Bueno, se están cumpliendo 60 años de la independencia de Argelia, lo cual nos da la oportunidad para hablar también de algunas luchas por la descolonización que siguen vigentes. Para no ir tan lejos, voy a poner un solo ejemplo. Según Naciones Unidas, las Islas Malvinas, aquí cerca, es todavía un territorio por descolonizar, pero bueno, en el punto de partida nos quedamos ahora con los 60 años de la independencia de Argelia, y queremos saludar en primer lugar al embajador de ese país en Chile, Mohamed Sofiane Berra. Embajador, muy buenos días, gracias por poder conversar sobre este tema. Buenos días, señor López. Quiero agradecerles su invitación y saludar a quienes nos sigan. Sí, y saludar también al analista Esteban Silva, quien ha escrito recientemente precisamente un libro sobre las relaciones entre Chile y Argelia. Esteban, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Patricio. Buenos días, embajador Sofian. Buenos días a todas y a todos. Sí, bueno, quería partir por ahí. Estaba revisando algunas informaciones del modo en que se está viendo esta conmemoración, embajador, y de alguna manera se insiste en esto, en el carácter simbólico que tuvo la independencia de Argelia. Probablemente esto lo debería contestar alguien que no es argelino, pero se lo pregunto a usted, situado en un contexto como más general, ¿no? ¿Qué representó la independencia de Argelia para las luchas por la descolonización en el mundo? Sí. Muchas gracias una vez más por la oportunidad que me brinda la oportunidad de hablar de historia, pero de dos maneras. La primera, la de mi país, Ujú. que celebra el día de hoy el 60º aniversario de su independencia, así como la de la relación entre Argelia y Chile. Para responder a su pregunta sobre la significación de esta día para nosotros argelinos, tiene que recordar que Argelia logró su independencia que, después de más de 8 años de guerra entre los independentistas argelinos y la fuerza de ocupación francesa, que causó cientos miles de muertos. Quiero recordar que Argelia fue la única excolonia francesa de África que ha utilizado las armas para liberarse de Francia. Esta revolución permitió el restablecimiento de la soberanía nacional confiscada durante un siglo y 32 años, y Mm. una lucha contra la asimilación y la pérdida de nuestra identidad cultural, social y política. Esta fecha en particular tiene un cuádruple significación para nosotros argelinos. Primero, es una ocasión para recordar y valorar con gratitud y humildad la lucha de nuestros valientes revolucionarios y rendirles homenaje por su sacrificio. Segundo, es un momento para evaluar los progresos realizados desde la independencia y los numerosos proyectos y logros del país en los últimos 60 años. En realidad, eso es algo que quiero subrayar. Argelia tuvo que hacer esfuerzo inconmensurable desde el primer día de la independencia para garantizar la escolarización, reconstruir una economía golpeada, resultado de las operaciones de sabotaje de la organización armada secreta francesa y la salida masiva de los operadores extranjeros, y para aliviar las aflicciones de la indigencia y la desigualdad que sufrían entonces
millones de familias argelinas. El tercer punto, que quiero separar muy rápidamente, es una significación que tiene que ver con el papel de los jóvenes al asociar la celebración de la fiesta de la independencia nacional con la juventud. Argelia afirma la importancia que concede a la continuación de la obra de reconstrucción nacional, asignando esta tarea civilizadora a su juventud. Por último, la celebración del Día de la Independencia de Argelia estará incompleta sin cumplir con el deber de expresar la gratitud de la nación argelina a todos los actores extranjeros que apoyaron de diferente manera su decidida búsqueda de la independencia, a veces con riesgo por su vida. En este espíritu, el pasado mes de mayo se organizó en Argelia un coloquio internacional en honor de los amigos de la Revolución Argelina, el que asistieron más de 60 participantes extranjeros de todo el mundo, incluye de Chile, con 2 representantes de Chile que fue los embajadores de Chile para participar a este evento. Sí, bueno, al investigar el vínculo de la historia entre los dos países, Esteban, uno se encuentra con que en aquella época, estoy pensando en la década del 50, del siglo pasado, la causa argelina estaba muy presente en el imaginario de la juventud chilena y hubo desde Chile movimientos de solidaridad con Argelia en aquel tiempo. Y cabe decirlo, ya que estamos en la red de la Universidad de Chile, que incluso fueron propiciados y articulados desde la fecha. Hablemos de eso, ¿no? De cómo ya desde esa época había un vínculo, ¿no? De una sensibilidad común entre la juventud chilena de aquella época y esta causa, que era la causa independentista argelina. Bueno, en primer lugar, sumarme a las palabras del embajador de Argelia y desearle a través de la radio de la Universidad de Chile a las y los argelinos, al pueblo argelino, todas nuestras felicidades y felicitaciones por este 60 aniversario de la independencia nacional, porque justamente en relación a tu pregunta, Patricio, y que está contenida en este libro de investigación que se llama Chile-Argelia, una historia de mutua solidaridad que resistió el paso del tiempo, de ediciones de la Radio Universidad de Chile, ¿no? Una investigación propiciada por la propia embajada de Argelia en Chile, que tuvimos oportunidad de trabajar. Hay una significación, primero desearles, por supuesto, estos 60 años de independencia para Argelia marcaron no solo a Argelia, la lucha por la independencia argelina frente al colonialismo francés, que fue heroica y que costó más de 1,5 millones de víctimas y de mártires argelinos en esa lucha, que es muy cruenta y fue dramática y terrible, marcó a muchas generaciones y generó la solidaridad mundial en una lucha por la autodeterminación, por la independencia, que marcó el mundo y las luchas de descolonización y los movimientos de liberación en adelante. Y una de ellas fue en Chile, porque efectivamente, a partir, por situar un momento, del llamado a la insurrección argelina de noviembre de 1954, en particular, ¿no? Que se desencadena una gran movilización y lucha en todos los planos, que incluye también la lucha armada del pueblo argelino contra el colonialismo francés. En Chile hubo un momento hubo de solidaridad muy importante. En 1956, a comienzo, se constituye, se crea en Chile el Comité Chileno por la Autodeterminación del Pueblo Argelino, que lo presidía un diputado chileno de origen árabe, ¿no? Yazici, ¿no? Salum Yazici, ¿no? Pero y en ese comité, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por su propio presidente, pero las federaciones, los estudiantes de la Universidad de Chile jugaron un rol muy importante, porque es un comité que desde el año 56 organiza en Chile la solidaridad del pueblo chileno con la lucha del pueblo argelino
desde el punto de vista de generar conciencia. Organizaron presentaciones de libros, eventos de solidaridad. También se suma la central unitaria única en aquel entonces de trabajadores chilenos, con el propio Flotario Bles a la cabeza, y vastos sectores que estaban precedidos previamente ciertamente por una comunidad migrante de origen árabe en Chile, ¿no?, que estuvo en el origen para socializar y sensibilizar al pueblo chileno en lo que era la lucha del pueblo argelino por su liberación y su descolonización. Entonces, la verdad es que Chile estuvo activo en la solidaridad con la lucha del pueblo argelino por su liberación. Jugaron un rol muy importante los jóvenes, a propósito de lo que señalaba el embajador, ¿no?, de Argelia, el rol de la juventud en la guerra de liberación y en la lucha por conquistar la independencia. En Chile, la juventud chilena y la Universidad de Chile. Fíjate que hay pasajes que en algún momento podremos conversar muy interesantes. Los estudiantes chilenos, por ejemplo, no solo organizaron actos de solidaridad, de denuncia sobre las torturas, por ejemplo, que cometía el ocupante colonialista francés en contra del pueblo argelino, campañas de movilización, por ejemplo, en contra de las penas de muerte contra dos heroínas estudiantes, ¿no?, que fue muy emblemático a la época, que fueron condenadas a muerte por los tribunales colonialistas franceses. Aquí hubo una gran campaña de los estudiantes, de la juventud, de las organizaciones sociales, para exigir a Francia que dejara sin efecto las condenas a muerte de resistentes y de patriotas argelinos. En fin, hay una historia muy importante y muchas veces desconocida que quisimos justamente poner en conocimiento, recuperar esa memoria que muestra que para el pueblo chileno, ¿no?, los valores que dieron origen a la lucha por la independencia de Argelia, por la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, por la plena autodeterminación de su cultura, de su saber, frente al colonialismo como expresión de opresión, fueron compartidos por la sociedad chilena y fueron acompañados este proceso y esta lucha que hoy día conmemora al pueblo argelino su 60 aniversario, de una lucha que además influyó profundamente en los procesos de descolonización, en los movimientos de liberación. Y si me permiten, hoy día estaba viendo hace un momento atrás el gran desfile del ejército argelino, que es la base del Frente de Liberación y el Ejército Popular Argelino en la guerra de liberación, de descolonización, en la base el ejército, ¿no?, luego de 60 años de la constitución del propio Estado-Nación. Sí. Hoy día estaba viendo ese desfile y estaban presentes, están muchos mandatarios y representantes, pero están presentes dos presidentes que son muy significativos desde el punto de vista de la solidaridad que Argelia ha expresado, pero que también tiene que ver con su propia lucha por procesos de autodeterminación. El presidente de Palestina, que estaba presente conmemorando el 5 de julio en Argel, y el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, porque creo que eso es uno de los legados más importantes de Argelia, la solidaridad por los procesos de autodeterminación de los pueblos hasta el día de hoy. Sí, hay un momento importante de nuestra historia, obviamente, que son los 1000 días de la Unidad Popular, en un contexto además donde había un mundo bipolar, ¿no? Se hablaba de estas dos grandes potencias que de alguna manera dividían geopolíticamente al mundo, pero surge este movimiento de los países no alineados, un movimiento muy potente en su tiempo, más o menos en la línea de lo que planteaba Esteban también, de alentar y respaldar las luchas de descolonización, las luchas independentistas que se daban en distintas partes del mundo, y en donde, bueno, ese gobierno de Chile, el de Allende del año 71, decide ingresar formalmente al grupo de los países no alineados. Por otra parte, Argelia había impulsado muy fuertemente esta iniciativa y de alguna manera ahí se estrecha un vínculo. Ahí, embajador, quería pedirle también
que nos contara y que le cuente a quienes nos están escuchando sobre ese capítulo, porque es un capítulo también donde la mirada de ambos países se acerca, ¿no? En torno a una concepción común de cómo deberían producirse las relaciones en el mundo. Sí, es verdad que a pesar que los dos países son muy lejanos geográficamente y lingüísticamente también, se identificó algunos puntos comunes y algunas visión común sobre dos temas entre Chile y Argelia. Primero es sobre la autodeterminación. Eso es Ujú, un elemento muy importante a subrayar, en particular en la celebración del día de hoy de la independencia de Argelia. ¿Por qué? Porque hay otras pueblos que están luchando por el respecto del principio de la autodeterminación. He mencionado el caso de Malvina, pero hay también mm, el caso del pueblo de Sahara Occidental bajo la ocupación marroquí y el pueblo palestino que es ujú. bajo la máquina represiva del israelí, del Estado de Israel. Eso es un elemento muy importante a subrayar. Pero más importante es que lo que intentan los presidentes de Argelia y de Chile en esta época lograr y concretizar es no solamente una independencia política, pero también una independencia económica. Eso fue la segunda eje de trabajo con identidad de visión entre los ambos países. Cómo romper esta cadena de dependencia de los pueblos del sur hasta los pueblos del norte, del estado del norte. Eso a través de una serie de acciones. En primer, Argelia abrió la vía a través de la nacionalización de la industria de hidrocarburos y también de la minería. Eso fue el primer paso para eh, ganar la independencia económica. Chile, pocos meses después, ha hecho el mismo a través de la nacionalización de la minería del cobre. Eso Ujú. fue una cadena de eventos que pruebe que hay una sincronía y sintonía entre los objetivos que Argelia intentó de hacer y también lo que el presidente de esta época, Salvador Allende, ha hecho en Chile, en América Latina también, no solamente en Ujú. Chile, fue una acción más amplia en toda América Latina. Bueno, sí, estamos conversando a propósito del aniversario número 60 de la independencia de Argelia. Yo lo decía, trataba de explicarlo porque creo que siempre es muy saludable volver a la lectura de la historia universal porque nos entrega tantas lecciones, ¿no? Y que en su momento esta guerra, la guerra de la independencia de Argelia, se volvió simbólica y también una inspiración, ¿ah? Alentando a otros pueblos a ir por el mismo camino como ocurrió en los años posteriores, con muchos sacrificios y dolores, como decía Esteban, pero al mismo tiempo con una vocación libertaria inclaudicable. Decía el embajador Esteban, por alguna razón que habría que descifrar, ¿no? Hay ciertas miradas o ciertos puntos de encuentro en la historia entre dos países que son geográficamente lejanos, pero que han tenido la oportunidad de coincidir, que es muy interesante, ¿no? Y ahí yo quería preguntarte eso, ¿no? A la luz de estos episodios históricos que estamos viendo, ¿no? En primer lugar, Argelia como un símbolo, ¿no? Del mundo. Luego esta coincidencia en la época de la Unidad Popular en torno a este grupo de los países no alineados. Si pudiéramos mencionar una o dos cosas de por qué se produce esta complicidad, ¿no? Esta cercanía entre ambos países o esta mirada común, ¿qué se podría mencionar? Yo creo que el embajador, nuestro amigo Sofian, él bien planteó un tema bien sustantivo. O sea, que hubo una comunidad después de este proceso, en que el pueblo argelino se libera del colonizador y se instala su proceso de independencia y desarrollo, viene toda una perspectiva para conquistar una segunda independencia, o Mm, una independencia profunda y real, que es la independencia del desarrollo,
de los recursos estratégicos naturales y los bienes comunes propios para el pueblo y para nuestros pueblos. Y en ese sentido hay una sincronía, una confluencia muy importante, como él lo señalaba, con esta lucha de la dirigencia y del pueblo argelino, ¿no? Cuando nacionaliza los hidrocarburos, ¿no? Avanza en temas en una reforma agraria importante, avanza en temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? La producción y la seguridad alimentaria de un pueblo y de un país. Chile lo hace en el gobierno del presidente Salvador Allende, ¿no? Con la nacionalización del cobre, etc. Segundo, Argelia juega un rol muy relevante a nivel internacional, producto de esta historia, de esta lucha que había concitado tanta solidaridad, pero no solo solidaridad, porque Argelia después es un motor fundamental en los procesos de descolonización y liberación. En Argelia le llamaban la meca de los movimientos de liberación, porque fue generoso en expresar y materializar su solidaridad concreta con esos movimientos. No hay que olvidar, por ejemplo, dónde se forma Nelson Mandela, en todo el proceso de lucha en contra del apartheid en Sudáfrica, es gracias a Argelia. No hay que olvidar dónde se proclama la Carta de la Independencia de Palestina, donde la proclama el presidente Arafat, es en Argelia, ¿no? Solamente por mencionar algunos de estos. Y por lo tanto, en el movimiento de los no alineados, Argelia juega un rol, un liderazgo muy importante en aquel entonces en la lucha por un nuevo orden económico mundial más justo entre los países del sur, bajo en ese entonces la teoría de la dependencia, la concepción del tercer mundo, pero los países de hoy del sur global, en la construcción de un diálogo con los países del norte para construir un modelo de relaciones internacionales y un orden económico mundial más justo. Y creo que eso tiene y lo proyecta al día de hoy también, ¿no? En las nuevas circunstancias, y por eso marca tanto no solo esta lucha, sino que el rol que juega Argelia, que sin lugar a dudas en el nuevo contexto mundial está también jugando en un conjunto de temas frente a al momento de crisis global que estamos atravesando hoy. Entonces tiene vigencia y proyección. Sí, son momentos muy importantes de la historia y creo que al final es importante quedarse con esto también. De alguna manera hay continuidad con ciertas disputas del presente, ¿no? Y por eso la historia es tan importante también para situar ciertos fenómenos mundiales y situar a Chile también en esa perspectiva. Tengo plena conciencia que sobre este tema podríamos hablar muchas horas, pero el tiempo en la radio se vuelve implacable. Por de pronto queremos agradecer en este día que es importante para Argelia la presencia de su embajador en nuestro programa, que forma también parte de nuestra política como medio, a estar abierto al diálogo con las embajadas, al embajador Mohamed Sofiane Berra. Embajador, muchas gracias por estar acá y por supuesto felicitaciones en este Día de la Independencia de Argelia. Y muchas gracias Esteban Silva. Esteban, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a usted y felicitaciones nuevamente al pueblo argelino y a su gobierno por este 50 aniversario. Estamos llegando al final de nuestro radioanálisis, son las 9:55. Sigan en nuestra sintonía porque en pocos minutos está con ustedes Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien.